Bueno, ¿se escucha? Bien. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a los compañeros de Tesis 11. Y bueno, directamente si se puede al grano, a la cuestión. Pensé algunas alternativas para poner a discusión en los minutos que nos toca exponer, tratando de que las exposiciones solamente hablan respecto de la discusión. Y pensé cambiar un poco lo que a mi juicio suele entenderse como maestro de la sospecha en Marx, respecto de la alienación, respecto de la crítica al modo de producción capitalista en términos de la enajenación del trabajo y todas esas cuestiones más o menos conocidas, incluidas algunas interpretaciones respecto del fetichismo de la mercancía y su secreto. Y me corrí de esa manera de presentar problemas para que los discutamos, teniendo a Marx como maestro de la sospecha, y me especifiqué un poquito más en cuanto a arriesgar algo que vengo trabajando en algunos aspectos, pero no totalmente cocinados, faltarían un par de golpes de horno, algunas cuestiones, pero me animé a presentarlo hoy en el sentido de titular a lo que tengo para presentar brevemente: Marx, maestro de la sospecha científica. Y voy a hacer una aclaración que es parte de la exposición, porque a mí me parece que hay, hasta lo que yo logro entender, un fuerte malentendido respecto de lo que puede llegar a ser entender a Marx como un maestro de la sospecha científica. ¿Qué querrá decir esto? Y en principio me terminé de definir en estos días cuando leí el prólogo a un libro recientemente editado sobre Marx aquí en Argentina, y el prologuista, investigador del CONICET, él dice en ese prólogo, casi textualmente como lo estoy por leer, dice que los saberes científicos que poseen objetos y métodos prefijados deben ser criticados. Habrá que preguntarle al prologuista qué son los saberes científicos en el sentido que él entiende como poseyendo objetos y métodos prefijados. Y avanza un poco más en que lo que quizás más me interesa después desarrollar, que afirma que el marxismo ha sido desfigurado como una ciencia empírica, el materialismo histórico, dice él, bajo un régimen epistémico ingenuamente adoptado por la episteme burguesa. Cuando muchas veces se hace esta referencia a un Marx o un marxismo, podríamos decir cientificista, conciencia positiva, empirista, empírico, a mí siempre me hace ruido, y en realidad me molesta más que hacerme ruido. No estoy para nada de acuerdo con la observación crítica. En realidad me parece que desconocen estas observaciones algunas referencias a lo que puede ser una lectura de algunos textos de Marx, en particular El Capital, como una manera totalmente distinta de entender la ciencia y de hacer ciencia. Y por eso me animé a plantear aquello de Marx como un maestro de la sospecha científica. En ese sentido estoy siguiendo lo que nos propuso la compañera aquí de mesa, a los tres, que aceptamos gustosamente el esquema de las presentaciones. Refería a Mónica Cragnolini a que podíamos hacerlo en qué sentido Marx, Freud, Nietzsche son un maestro de la sospecha, es un maestro de la sospecha, en qué perspectivas de pensamiento derivó esa forma de pensar y qué sentido tiene en el siglo XXI el pensamiento de Marx, Freud, Nietzsche o lo que de él se derivó. En ese sentido, tomando este esquema de presentación, yo voy a plantear esta cuestión de discutir
qué quiere decir Marx como maestro de la sospecha científica. Y voy a discutir particularmente, a partir de algunos pasajes de Hegel y algunos pasajes de Marx, esta interpretación, esta crítica común, fácil, que, como dije, me enoja respecto de predicar del marxismo así en general, sin especificaciones, esta cuestión de un marxismo cientificista, el materialismo histórico, con objetos y métodos prefijados, o desfigurado como una ciencia empírica. Y para eso me voy a servir de dos puntos. Uno, estrictamente hegeliano, si se me permite, con algunos fragmentos, contraponiendo lo que a mi juicio es para Hegel una ciencia positiva, como la llamaríamos nosotros ahora, y una ciencia especulativa. Y acá ya la cosa empieza a ponerse más compleja, porque decir en algunos ámbitos ciencia especulativa es casi una contradicción entre sus propios términos, digamos, ¿no? Y yo quisiera defender algo de ese aspecto en la línea hegeliana y en el sentido en que Marx, a mi juicio, toma a Hegel y lo hace carne propiamente en el Capital comunista, ¿no? En términos de la ciencia positiva podemos decir que su límite es, en el sentido hegeliano, el entendimiento, digamos, ¿sí? El conocimiento a través del entendimiento. Mientras que una ciencia especulativa pretende trascender el entendimiento hacia la razón, pero ese trascender o superar el conocimiento a través del entendimiento, lo que sería una ciencia positiva, quizás o lo que sí haría una ciencia positiva, hay un esfuerzo en Hegel, más allá de lo que pensemos de su idealismo y de sus otras perspectivas, y que a mi juicio Marx desarrolla en el Capital, hay un intento por superar, englobar a través de lo que Hegel llama la razón, el conocimiento del entendimiento. En un sentido más propiamente de lo que nosotros solemos discutir, digo nosotros en la carrera de filosofía, los que son gustosos del estudio de la filosofía, en términos de lo que significó el triunfo kantiano como epistemología, como perspectiva de lo que se defiende como ciencia, ¿no? La dominación científica en la perspectiva kantiana. Y a mí me parece que se deja de lado en ese sentido lo que Marx hizo con la economía política en el Capital. Por eso, este trascender de la ciencia especulativa a partir de la razón, englobando, superando los límites del entendimiento, es lo que se puede llamar el conocimiento conceptual, versus el conocimiento como cierta exterioridad que se le puede aplicar a cualquier conocimiento de esa ciencia positiva, la exterioridad de cualquier ciencia positiva, que ahí sí, en algún sentido, remitiéndonos a nuestro prologuista del que hablé recién, del cual obviamente no voy a dar el nombre, ¿sí? Se refería a objetos y métodos prefijados, nada más alejado de la perspectiva hegeliano-marxista de objetos y métodos prefijados. Pero eso nos pone en un problema. El 99,9% de la ciencia desde hace 200 años fundamentalmente, pero desde hace 400 que se instauró vía la perspectiva galileana fundamentalmente, desmiente lo que estoy diciendo, ¿no? O sea que el 99,9% de la manera de hacer ciencia hoy en día se hace desde la perspectiva kantiana, desde esos objetos y métodos prefijados. Y vaya si tiene éxito en el sentido de eficiencia tecnológica y eficiencia social y eficiencia teórica. Pero quiero poner un poquito a discusión eso. Me voy a servir, y va a ser un poco aburrido quizás, pero no estamos aquí para divertirnos en el sentido más laxo de la palabra, sino para tratar de, justamente, tener un conocimiento conceptual, y el conocimiento conceptual no se logra de una manera fácil, según Hegel, según Marx, según muchos. Voy a tomar algunas lecturas de la fenomenología del espíritu para explicitar directamente de primera mano a qué me estoy refiriendo. Estoy en el prólogo a la fenomenología del espíritu de Hegel, y Hegel dice
en el sentido de lo que estuve planteando, lo siguiente. Tampoco es posible considerar como algo científico la triplicidad kantiana, redescubierta solamente por el instinto, todavía muerta, todavía aconceptual, elevada a su significación absoluta, para que al mismo tiempo se estableciera la verdadera forma en su verdadero contenido y brotara el concepto de la ciencia. El empleo de esta forma la reduce a su esquema inerte, a un esquema propiamente dicho, haciendo descender la organización científica a un simple diagrama. Quienes de nosotros estén en algún área de lo que significa la investigación institucionalizada, más allá de cierta terminología que puede entenderse en el sentido más hegeliano, sabe a lo que se está refiriendo Hegel, ¿sí? Sabe en el sentido en que puede estar gozando de esa manera de hacer ciencia y de los frutos materiales y simbólicos que devienen de esa manera de hacer ciencia, o puede estar sufriéndolo inclusive, ¿sí? Por quedar al margen de esa manera de hacer ciencia, ¿no? Con el tremendo éxito que tiene cotidianamente y la tremenda legitimación social que tiene. Prosigo. Este formalismo, continúa Hegel, del que ya hemos hablado más arriba en términos generales y cuya manera queremos precisar aquí, cree haber concebido, indicado la naturaleza y la vida de una figura al decir de ella una determinación del esquema como predicado. Ya sea la subjetividad o la objetividad, el magnetismo, la electricidad, etc., la contracción o la expansión, el éter o y así sucesivamente. La ciencia, continúa Hegel, no puede lícitamente organizarse de esta manera, según Hegel, sino a través de la vida propia del concepto. Y algunos se preguntarán, ¿qué es esto de la vida propia del concepto? Es más fácil tener un objeto, encontrar sus variables, predicar algunas cosas. Y eso es parte de la investigación reconocida como científica. Debe organizarse, continúa Hegel, a través de la vida propia del concepto. La determinabilidad que desde fuera, desde el esquema, se impone a la existencia, es en ella, por el contrario, el alma del contenido pleno que se mueve a sí misma. El movimiento de lo que es consiste, de una parte, en devenir el mismo otro, convirtiéndose así en su contenido inmanente. Vaya uno a decir esto en términos de cualquier discusión científica, cuando por ejemplo se están discutiendo cientificidades en una comisión del CONICET, o se puede estar distribuyendo presupuestos para proyectos de investigación, y esto es poco menos, como lo ha dicho el propio ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, el actual ministro en su momento, respecto de las ciencias sociales y humanas, que le parecen más bien religiosas, ¿sí? Imagínense si uno dice esto o defiende esto como una perspectiva de una ciencia que es superadora de la ciencia que se hace hoy en día en líneas generales. Por eso Hegel delimita brevemente, leo, estoy salteando, este entendimiento esquemático del conocimiento científico tal como él lo propone debe hacerse. El conocimiento científico, dice Hegel, versus este conocimiento esquemático, esta ciencia positiva, en cambio exige entregarse a la vida del objeto, o lo que es lo mismo, tener ante sí y expresar la necesidad interna de él. Expresar la necesidad interna del objeto, ¿sí? Bueno, ¿cómo se hace eso? ¿Qué significa hacer eso? ¿Quién puede hacer eso? Cuando después me repita algunos pasajes de Marx, voy a tratar de defender que Marx está haciendo esto mismo también, cuando se propone desmenuzar las leyes del modo de producción capitalista en sus 3 tomos del Capital. No solo lo está haciendo, sino que, a mi juicio, lo dice, lo explicita de esa manera, y no es un mero coqueteo terminológico con esta perspectiva hegeliana. Y en ese punto yo digo que Marx puede ser tomado para esta charla, contrariamente, o por lo menos al margen de lo que se suele tomar a Marx como maestro de la sospecha, me gustaría que se lo tome como maestro de la sospecha en este sentido, en el sentido de plantear un concepto, un desarrollo y una práctica científica
muy diferente de la dominante, pero no por ser antidominante, sino por los frutos sociales, cognitivos, que produce esta otra práctica científica, o que produciría, si todavía no los produce. Yo creo que el capital es una muestra concreta de eso, ¿no? El conocimiento científico, según Hegel, reitero, exige entregarse a la vida del objeto, o como decíamos, tenerlo ante sí y expresar la necesidad interna de él. Al sumergirse así en su objeto, este conocimiento se olvida de aquella visión general que no es más que la reflexión de saber en sí mismo fuera de contenido. Pero sumergido en la materia y en su movimiento, dicho conocimiento retorna a sí mismo, aunque no antes de que el cumplimiento o el contenido, replegándose en sí mismo y significándose en la determinabilidad, descienda por sí mismo para convertirse en un lado de su ser allí y trascienda a su verdad superior. De este modo, el todo simple, que se había perdido de vista a sí mismo, emerge desde la riqueza en que parecía haberse perdido su reflexión. El todo simple, al cual puede referirse Hegel acá en alguna de las lecturas posibles, ni bien uno empieza a leer el Capital y ve que Marx se define a sí mismo, dice, iniciando la investigación sobre la riqueza en el modo de producción capitalista que se expresa de una manera tal como un enorme cúmulo de mercancías. Eso dice el primer párrafo, lo estoy leyendo casi como si fuese la Biblia y el versículo primero, digamos, ¿sí? Lejos de mí, pero bueno, me lo acuerdo, digamos, ¿sí? Ahí habla de una forma celular de la estructura del modo de producción capitalista, dice, es la forma mercancía. No la mercancía, la forma mercancía, de una sustancia. Y eso no es una mera terminología coqueteando con Hegel. Tiene consecuencias fundamentales a la hora de entender la teoría del valor, la teoría de la producción capitalista, la teoría de la explotación y la teoría de las crisis capitalistas, más allá de los fondos buitre y de los viajes a un juez estadounidense. Es otra perspectiva esta cientificidad. Por eso me animé a tomarla en cuenta a partir de lo de Hegel. Justamente, tomando a Marx ahora, Marx dice en algunos comienzos, en el prólogo de la primera edición, para no tomar parte de la obra en sí misma, los comienzos son difíciles, dice Marx, y eso rige para todas las ciencias. Y cuando dice los comienzos son difíciles, se refiere a toda esa primera sección del Capital, que muchos autores, muy importantes, entre otros el propio Althusser, recomendaba saltearse y empezar por el capítulo 4, porque ahí empezaba en realidad la cosa un poco más, aparecía la explotación, los obreros, ¿no? Un poquito más adelante. En cambio, en lo anterior aparecía la metafísica, ¿sí? Y en realidad, con todo respeto, un autor como Althusser, digamos, obviamente, pero estaba muy equivocado en ese punto, ¿sí? No es posible entender el Capital, ver esta cientificidad a la que me estoy tratando de referir, conectándola con Hegel en algunos aspectos, para entender a Marx como maestro de la sospecha científica, si uno no se ocupa de entender bien la relación entre la sustancia del valor, la forma del valor, la diferencia entre el valor y valor de cambio, que muchos manuales y muchas reproducciones la identifican. Cuando Marx dice que el valor de cambio es la forma de manifestación necesaria del valor, no está diciendo algo que uno puede leerlo como si leyese otra cosa cualquiera. Está diciendo algo importante en términos de una sustancia que se pone manifiesto en una forma y que lo que pasa en esa forma no es independiente de lo que pasa con la sustancia. Y eso lo dice en términos científicos. Uno puede entender, como nuestro prologuista mencionado, que esa ciencia es la ciencia positiva, empírica, que se olvida de la física, que es la razón instrumental, y puede tomar kilometrajes de Frankfurt para criticar toda esa perspectiva, pero no está entendiendo nada, en mi juicio, si lo hace de esa manera, ¿sí? Para ser provocativo, digo, no está entendiendo nada, ¿sí? Obviamente no es que no está entendiendo nada, sino que quiero que lo discutamos un poco si en la sala hay algún frankfurtiano o alguna frankfurtiana que defiende su visión científica de Marx. Pero no dice que solo los comienzos son difíciles como en toda ciencia, dice algunas cositas un poco más gruesas, si se me permite. Empieza con analogías que no son meras analogías, digamos, ¿no? Se refiere al físico cuando observa los procesos naturales,
se refiere al químico, y cuando dice, se refiere a estos autores de la ciencia natural positiva, si ustedes quieren, Marx dice que en la economía política, o lo que se va a ocupar en el Capital, dice que la abstracción hace las veces de los tubos de ensayo, de los microscopios, ¿no? Y hay que también hacer el esfuerzo por entender, a mi juicio, qué quiere decir Marx con abstracción aquí. Y se refiere a esos elementos de la simplicidad con los cuales arranca Hegel en la fenomenología o en la ciencia de la lógica, digamos, ¿no? La forma celular económica, que es la mercancía, en el momento en que comienza en el tomo 1, tiene pocas determinaciones, pocas concreciones, es simple, ¿sí? Y eso tiene que ir desplegándose, logrando determinaciones. Y eso no es, insisto, una mera manera de mencionar, una mera jerga, ¿no? Tiene que ver con hacer el esfuerzo por no construir un objeto y un método que tengan exterioridad recíproca uno respecto del otro, ¿sí? Quiere decir tratar de describir el movimiento mismo de las cosas. Y uno dirá, bueno, están locos si quieren hacer eso, porque estamos muy acostumbrados a que no se puede hacer eso. Pero ¿dónde está la cuestión ahí? Bueno, otra vez a la disputa entre Hegel y Kant, ¿sí? A lo fenoménico, versus lo noménico y otras consideraciones que podamos hacer. Y que cualquier cosa que pretenda superar lo fenoménico es tildada de metafísica en el sentido peyorativo. Podemos discutirlo, si acá estamos de acuerdo o no, qué tensiones puede haber en esta afirmación. Como dije al comienzo, solamente estoy abriendo algunos de los problemas para hablar de un Marx como maestro de la sospecha por fuera de aquello de la falsa conciencia, de la falsa percepción de la realidad, ¿no? Por lo que van a hablar las compañeras, creo, de la represión del inconsciente, o del sentimiento por la vida, o no sé cómo lo van a encarar las compañeras. En ese sentido, Marx, respondiendo al esquema que nos mandó generosamente Mónica como estructura de la charla, es un maestro de la sospecha, a mi juicio. Y en ese sentido, derivó su forma de pensar, aunque minoritariamente, lo dice nuestro prologuista, que prologa un libro sobre Marx y que se pretende marxista también, digamos, ¿no? Y acá no estamos para decir quién es más marxista que el otro, sino simplemente para discutir profundamente la cuestión teórica, el problema mismo, no los metaproblemas de si uno es más marxólogo, menos marxólogo, más filólogo, menos filólogo, la tradición tal, la tradición cual. No, el problema mismo, la discusión misma. Y voy terminando con algunas consideraciones más. Lo que dice Marx, aumentando ese elemento de cientificidad en este prólogo que estoy citando, dice en sí y para sí, lo cual ya es algo que habría que leer en sí mismo. ¿Qué quiere decir en sí y para sí? Insisto con el no coqueteo terminológico, digamos, ¿sí? En sí y para sí es, hay que entender qué dice, o por lo menos hacer el esfuerzo por que no es como diciendo de todas maneras, ¿no? O por ello. No, está diciendo otra cosa. No se trata aquí del mayor o menor grado alcanzado en su desarrollo por los antagonismos sociales que resultan de las leyes naturales de la producción capitalista. Se trata de estas leyes mismas, de estas tendencias que operan y se imponen con férrea necesidad. No faltará alguien aquí, si queremos discutirlo también, yo conozco muchos, no sé los que están aquí, pero conozco muchos, cuando se lee esto dicen, acá está el Marx determinista, el Marx economicista, el Marx estapista. O sea, el peor de los Marx hay que sacarse, hay que hacer relecturas, hay que contralecturas de Marx. Bueno, para mí está diciendo lo que yo acabo de tratar de recuperar mínimamente de una lectura hegeliano-marxista del problema de la ciencia, ¿sí? No está diciendo, pero miren, dice algo más terrible para quienes, inclusive aparte de dedicarnos a estas cosas por trabajo, por gusto, o por las dos cosas al mismo tiempo, nunca se sabe cuál primera o cuál segunda, ¿sí? Pretendemos tener una militancia política en un sentido amplio, ¿no? Está diciendo que no se trata aquí del mayor o menor grado alcanzado por los antagonismos sociales. No se trata de eso aquí. Y además dice algo más fuerte, me parece a mí, que resultan de las leyes naturales de la producción capitalista.
O sea, los antagonismos sociales son resultado necesario de la estructura de producción y reproducción social del capitalismo. Dicen, bueno, sí, chocolate por la noticia, bueno, sí, pero hay que tomárselo en serio esto. Esa determinación, o esa relación de determinación. Se trata de estas leyes mismas. O sea que habría leyes que nuestro prologuista diría que son de una ciencia empírica. ¿Sí? No, prologuista, no. No quiero decir investigador del CONICET porque se van a enojar o van a pensar que estoy resentido. Que estoy resentido, sí, en acá. Ya quiere saber el nombre, ¿no? Digo, son estas leyes mismas, pero estas leyes mismas significa la objetividad positivista, la ciencia positiva que decíamos antes. No quiere decir eso. Quiere decir otra cosa que hay que hacer el esfuerzo por entender. Como me hicieron una pequeña seña de que ya vamos terminando, voy cerrando con alguna cosita. Cuando Marx dice esto, lo voy a decir más fuerte todavía, a mi juicio está diciendo algo así como cuando en la ideología alemana dice que el comunismo no es algo que se lleva de un lado a otro, como si fuese una cosa, ¿no? Y nosotros tendremos que aprender que la movilización no se lleva de un lado a otro, o el paro, llevemos el paro a, llevemos la movilización a, ¿sí? Dirijamos a tal o cual, digamos, ¿no? De paso, una cuestión política para que también lo podamos discutir. Cuando Marx dice, el comunismo no es eso, sino el movimiento de lo real. Uno puede tomarse lo mejor y decir, sí, el movimiento de lo real, ¿no? O sea, o tratar de entender en serio qué quiere decir, qué significa el movimiento de lo real. Y bueno, una interpretación puede ser que el movimiento de lo real es el etapismo de Marx, que obviamente genera su propio sepulturero y que, bueno, está tardando en generar su sepulturero porque el capitalismo se reproduce. Bueno, podemos entrar en todas esas discusiones y por qué no se reproduce, por qué se reproduce, y porque las direcciones son traidoras de la clase obrera, o porque todavía no entendimos lo suficiente el movimiento del capital para sacar la práctica que se deriva necesariamente de esa teoría, y todas esas consideraciones que las podemos hacer, pero en realidad uno puede estar interpretando en el sentido que intenté darle a esta exposición para poner a discusión algunas cosas, está tratando de decir que así como hay un movimiento de lo real, la investigación científica que se propone desde esta perspectiva científica, no desde la ciencia positiva o de nuestro prologuista, pretende describir, exponer el movimiento ese real, exponerlo, no ser una interpretación más. Pretende exponerlo. Acá podemos discutirlo, bueno, es otra locura del Marx o de los marxistas o una interpretación marxista. Y eso es lo que para mí es el capital. La exposición del movimiento de lo real de las leyes de producción y reproducción capitalista. Por supuesto, eso no es marco teórico, estado de la cuestión. No es eso. Es otra cosa. Es en sí para sí, es la sustancia que se manifiesta en una forma, es algo simple que va dándose determinaciones y se despliega, es un objeto que no es prefijado, que no hay un método prefijado, es muy conocido en estos prólogos que toca Marx, donde cuando le preguntan por el método remite un ruso que dice, el ruso más o menos dijo algo parecido a lo que es mi método, ¿sí? Remite un ruso ahí de lo que es un método. Y podemos discutir las leyes de la dialéctica, que no son tales, y el método dialéctico y tantas cosas, pero, y con esto termino, me interesa mucho que Marx, como maestro de la sospecha, pueda ser leído, en algún sentido, como maestro de la sospecha científico en esta dirección, recuperando aquello que aparece muchas veces como metafísico, pero otras veces, según nuestro prologuista, como una mera ciencia empírica. Y no es esto, es otra cosa. Sospechemos de los prologuistas. Bueno, buenas noches. En primer lugar, me dedico a Matías y a los demás organizadores de esta charla, y también a los dos colegas que están. A mí me toca hablar de Nietzsche. Ese debe ser el perro que decía que escuchaba en el Zaratustra, digamos, hay una imagen muy
Linda, en donde él dice: tengo un recuerdo de niño, escuchaba a un perro aullando a la luna, ¿no? Bueno, decía, yo voy a hablar de Nietzsche, y realmente también voy a hablar de Nietzsche entre Marx, a pesar de que los marxianos no consideran a lo mejor que Nietzsche tiene algo que ver con ellos, y también de Nietzsche en relación con Freud, si bien Freud tampoco consideraba que él tenía mucho que ver con Nietzsche, a pesar de la fuerte presencia que está en su pensamiento. Y en primer lugar, me gustaría un poco aclarar esta idea de lo que nos habíamos planteado como primer punto, esta idea de por qué Nietzsche es un maestro de la sospecha, ¿no? Ustedes saben que la expresión maestro de la sospecha es una expresión que la larga a correr en el ámbito francés Paul Ricoeur, cuando en 1965 escribe su texto sobre Freud, ¿no? Y entonces, de alguna manera, él señala, estos son los tres autores que, digamos, en la segunda mitad del siglo XIX, o bueno, atravesando buena parte del siglo XIX, y a los comienzos del siglo XX, marcaron un cierto estilo de pensamiento que tiene que ver con esto, que para Ricoeur era una suerte de arqueología. O sea, Ricoeur considera que los tres son maestros de la sospecha porque realizan una arqueología. Van hacia atrás en el ámbito del pensamiento, en el ámbito de lo que se presenta o en el ámbito de la realidad, para descubrir otra cosa. En ese sentido, me gustaría primero caracterizar qué sería para Nietzsche un maestro y qué sería, en segundo lugar, la sospecha como método filosófico, para ver de qué modo le cabe esta expresión maestro de la sospecha. Si pensamos en la idea de maestro, me imagino que muchos de ustedes ya habrán leído el Zaratustra y tendrán presente de qué manera ahí se hace casi figura esta idea del maestro en la figura de Zaratustra. Y hay algo muy paradójico de la figura de Zaratustra como maestro, que es el hecho de que, si bien Zaratustra da discursos y aparentemente tiene algo para predicar y algo para decir, sin embargo, desde el punto de vista de la enseñanza, sería algo así como el maestro que no enseña nada, o bien diríamos el maestro que cada vez que dice algo señala al mismo tiempo: olvídate de lo que dije, ¿no? Señalo esto de este tipo de enseñanza porque después lo voy a vincular con la idea de qué modo está presente Nietzsche en el pensamiento contemporáneo. ¿Por qué digo esto de que Zaratustra es el maestro que no enseña nada, a pesar de que, vuelvo a decir, si han leído el Zaratustra tendrán presente que parece casi un texto de un predicador en donde se habla sobre determinados temas y siempre al final aparece una suerte, digamos, de referencia última y la expresión hacia habló Zaratustra, como dándole a aquello que dice un valor casi de, como había señalado antes Eduardo, de Biblia, o un valor de escritura que tiene un cierto sentido sagrado. Yo decía, a pesar de eso, todo lo que transcurre por Así habló Zaratustra desmistifica esta idea de enseñanza o esta idea de dogma. Zaratustra, a lo largo de toda la obra, está buscando discípulos, encuentra diversos discípulos. El primero tal vez es el más llamativo porque es un cadáver que él va arrastrando, digamos, en lo que es el prólogo. Después vuelve a buscar discípulos y encuentra como discípulos a los navegantes, a los aventureros, pero también dejan de serlo. Y en la última parte de Zaratustra aparecen los hombres superiores que podrían llegar a ser sus discípulos, pero también se van. O sea, como maestro, la característica de Zaratustra es que todo aquel que podría llegar a ser su discípulo lo abandona. Y esto no tiene que ver solamente con esta idea de
está planteada en el subtítulo de la obra, que Zaratustra precisamente lleva por subtítulo un libro para todos y para ninguno, y entonces podríamos pensar, bueno, todos podrían llegar a ser discípulos, pero ninguno realmente puede llegar a serlo, sino que tiene que ver también con la idea que tiene Nietzsche de lo que es un maestro, ¿no? Y esto lo quiero aclarar sobre todo para ver en qué sentido Nietzsche es un maestro de la sospecha. Cuando venía para la facultad me acordaba algo, digamos, que tiene que ver con la idea de maestro. Cuando yo estaba en los colegios secundarios, digamos, calculo que sería el año 71, 72, se empezó a dar acá en Argentina una serie que era Kung Fu, creo que ahora se vuelve a dar en algunos canales, y esa serie se daba los días viernes, ¿no? Y el día lunes yo y otra compañera poníamos en la parte superior del pizarrón algunas de las frases, eran frases, digamos, sentenciosas, que el maestro de Kung Fu le decía Kung Fu, y las dejábamos toda la semana, ¿no? Un poco como para esta idea de el aprendizaje y la letra que entra a partir de la repetición y las enseñanzas, digamos, en este caso el maestro de Kung Fu, que no podían ser olvidadas. Y pensaba que si Zaratustra fuera un maestro de estos que escriben en el pizarrón sus sentencias, sería un maestro que al mismo tiempo que escribe la sentencia, la borra, ¿no? ¿Por qué? Porque básicamente su enseñanza es la enseñanza del abandono de toda enseñanza. Por eso yo decía esto del maestro que mientras va hablando, va señalando, olvídate de lo que dije. Eso con respecto a la idea de maestro, ¿no? Claramente para mí Nietzsche es un maestro de ese tipo, es un maestro que pide el abandono. ¿Qué pasa con respecto a la idea de sospecha? Fíjense que muchas veces se plantea que estos tres pensadores, Marx, Nietzsche y Freud, son maestros de la sospecha porque enfrentándose a determinado ámbito, sea de la organización de la vida socioeconómica, sea de la textualidad del pensamiento de Occidente, sea del ámbito de las actitudes cotidianas, enfrentándose a esos determinados ámbitos, buscan por detrás y encuentran otra cosa. Nietzsche en Humano demasiado humano tiene algunas expresiones que parecen apuntar a esa idea, porque señala que lo que hace el filósofo es enfrentarse con la realidad como una especie de tapiz y levantarlo y ver qué es lo que hay por detrás, ¿no? Y de alguna manera lo que descubre Nietzsche detrás de ese tapiz, y ese es el trabajo que hace en obras como Humano demasiado humano, Aurora, La ciencia jovial, lo que descubre detrás de ese tapiz es que aquello que parece tan bello desde el punto de vista de la representación, aquello que parece tan armado, como por ejemplo los grandes valores de Occidente, los grandes sentimientos morales, están tejidos con hilos sucios, ¿no? Digamos, están tejidos de manera tal que están ocultando los intereses que llevaron a ese tejido, ¿no? Y ahí, digamos, yo encontraría, a pesar de que Nietzsche nunca leyó a Marx, y esto, digo, más allá de que no lo mencione, no aparece nunca una referencia a Marx en sus cartas, no aparece en ninguna de las largas listas de libros que han hecho, digamos, los estudiosos en los inicios de la formación del archivo Colli Montinari. Se han hecho larguísimas listas de todos los libros que supuestamente Nietzsche leyó, porque los había sacado de bibliotecas, porque se los había comprado, y bueno, no aparece la lectura de Marx, sí aparece la lectura de otros autores que uno podría más o menos considerar cercanos a él. Pero creo que hay como una sintonía de pensamiento entre Marx y Nietzsche en esta cuestión de encontrar por debajo de una determinada forma de organización político, económica, moral, encontrar detrás de eso intereses, ¿no?
Esto es lo que Nietzsche había caracterizado a estos intereses como pulsiones, que ahí viene la vinculación con Freud, con toda la importancia que le da Freud al término pulsión, y también, digamos, detrás de toda esa tapiz que ha tejido Occidente, creándose una forma de vida que aparece como sublime, también encuentra algo que no había sido muy tenido en cuenta por la filosofía anterior, que es lo que podríamos llamar las fuerzas de la corporalidad, ¿no? Es decir, las fuerzas de las pasiones que están generando, aún en lo que parece lo más racional, aún en lo que parece lo más, entre comillas, abstracto, están generando determinados movimientos de intereses que dan lugar a configuraciones de fuerzas que terminamos llamando ideas, conceptos, etc. Y un poco ahí lo que se da para Nietzsche es una suerte de olvido, ¿no? Es decir, hay una frase muy conocida de Nietzsche que señala que no se descubre nada cuando uno esconde detrás de unas matas algo y después lo va a buscar. Y de alguna manera ese es para Nietzsche el proceso del pensamiento occidental. Uno, esconder algo, ir a buscarlo, olvidándose que uno mismo ha escondido eso, y llamar a eso pensamiento, totalidad, idea, etcétera, etcétera, ¿no? Es decir, todo el proceso de pensamiento que Nietzsche estaría de alguna manera denunciando es un proceso de olvido. A ese proceso de olvido, digamos, y a ese método a partir del cual él de alguna manera denuncia ese proceso de olvido, él lo ha llamado genealogía. Y acá vuelvo a lo de Ricoeur, ¿no? Porque yo les decía que Ricoeur señala que Nietzsche realiza una arqueología, y el arqueólogo es alguien que va sacando capas para alcanzar algo que considera un origen. Y Nietzsche claramente no hace eso, es decir, Nietzsche va sacando capas a nivel de los conceptos, a nivel de las costumbres, a nivel de los grandes sentimientos morales, pero no para encontrar cuál es el verdadero origen, sino para mostrar que el origen siempre es insignificante. Es decir, que el origen podría haber sido cualquiera, e incluso, bueno, el trabajo de la genealogía nunca es arqueológico, porque Nietzsche, al desmenuzar, por ejemplo, los sentimientos morales, realiza diversos trayectos genealógicos, es decir, a través de distintos procesos de análisis de la sexualidad o de las costumbres, él va señalando que, digamos, el origen en un caso puede ser este, en el otro puede ser tal otro, lo cual está indicando que el origen puede ser cualquiera, porque para Nietzsche el origen no está. Por eso yo decía, el origen es insignificante porque es algo que ha colocado el pensamiento para darse un valor trascendente o un valor trascendental, cuando en realidad lo que habría para Nietzsche serían simplemente interpretaciones, ¿no? En este sentido, la genealogía a lo que apuntaría desde la idea del perspectivismo es a considerar el pensamiento como interpretación, como perspectiva, y de ahí, digamos, tal vez una de las frases más repetidas de Nietzsche, que es esa expresión que él señala en los póstumos, que indica que no hay hechos sino interpretaciones. Si no hay hechos, no hay orígenes tampoco. Por lo tanto, nunca el trabajo de maestro de la sospecha que hace Nietzsche nunca puede llegar a algo desde el punto de vista arqueológico. Fíjense que la noción de arqueología apunta al arjé, al fundamento, aquello que se encuentra en el origen, sino que ese trabajo que realiza Nietzsche de genealogía a lo que apunta es a mostrar que no hay origen, ¿no? Algo que en la filosofía contemporánea ha retomado muy bien Derrida al señalar esta idea de que el origen está siempre desplazado. O sea, hay huella de huella porque no hay precisamente origen. Entonces, esto con respecto a la idea de sospecha, ¿no? Entonces, nosotros nos planteábamos en la mesa cómo esto
ha sido retomado en el pensamiento contemporáneo. Y yo les comentaba esto de en el año 71, 72, mirando esta serie y pensando en la idea de maestro en un sentido dogmático. Y bueno, mientras yo estaba mirando esa serie, digamos, en la televisión en blanco y negro, en Francia, en el año 72, se estaban reuniendo Derrida, Deleuze, Lyotard, Lacoue-Labarre, Jean-Luc Nancy, en Cerisy-la-Salle, planteándose la pregunta acerca de Nietzsche hoy, ¿no? Es decir, se estaban preguntando cuál era el valor de Nietzsche en, digamos, en lo que sería ya la segunda mitad del siglo XX. Y dentro de ese coloquio, que digamos, un coloquio que ha marcado un hito histórico en lo que se ha llamado la Nietzsche Renaissance, o sea, el renacimiento de los estudios nietzscheanos, que fue provocado básicamente en Europa a partir de la creación del archivo Colli Montinari en los años 60, que comenzó a publicar la edición digamos, de las obras Nietzsche en una edición crítica, ¿no? Y entonces les decía, en el año 72, en este coloquio en Cerisy-la-Salle, se plantean la pregunta a todos estos pensadores que mencioné, bueno, muchísimos más, acerca de cuál es el valor del pensamiento de Nietzsche para nosotros en esa época en donde Nietzsche había muerto hacía 72 años. Y uno de los que se plantea esta pregunta es Deleuze, con un trabajo que se llama Pensamiento Nómade, en donde él retoma esta idea de los tres maestros de la sospecha. Y él dice, se señala que Nietzsche, que Marx y que Freud son maestros de la sospecha, pero para Deleuze hay una diferencia fundamental entre estos tres maestros. Porque él dice, Marx, o lo que quedó del marxismo, o lo que siguió al marxismo, y Freud, y todo lo que siguió a Freud, y el psicoanálisis, crearon escuela y crearon burocracias. Mientras que en el caso del pensamiento nietzscheano es imposible plantear una escuela nietzscheana y es, digamos, totalmente impensable plantear una burocracia nietzscheana. Aunque bueno, después de lo que dijo Eduardo, podríamos decir que en el CONICET podría haber algo de burocracia nietzscheana cuando se evalúan los proyectos sobre Nietzsche. Pero bueno, dejando eso de lado, y volviendo a esto, no puede haber escuela nietzscheana. Yo decía anteriormente todo lo del maestro precisamente pensando en esta cuestión. ¿Por qué no puede haber escuela nietzscheana? Bueno, porque no hay ninguna enseñanza nietzscheana, no hay ningún contenido del pensamiento de Nietzsche que nosotros podamos plantear como aquello que Nietzsche descubrió detrás de este tapiz de Occidente, sino que lo que hay tal vez es una metódica del pensamiento, que es esto que yo mencionaba como perspectivismo, y también como esta idea de abandono del pensamiento mismo, ¿no? El pensamiento en el sentido de contenidos. Esto con respecto a la idea de escuela. Con respecto a la idea de burocracia, bueno, después en todo caso lo podemos discutir con los colegas de la mesa, pero fíjense que tampoco se podría establecer una institución nietzscheana en el sentido en que, se podría decir, a partir del pensamiento de Marx, se estableció una organización política que de alguna manera respondía a lo que Marx planteaba, y a partir del pensamiento de Freud se estableció una forma de relación con el otro que tiene que ver con la clínica y que implica una institución, ¿no? Entonces, en este sentido, les decía, Deleuze dice, Nietzsche se diferencia de ambos maestros de la sospecha porque su pensamiento es un pensamiento nómade, es decir, es un pensamiento que no puede encontrar una casa como institución en la cual alojarse. Y en ese sentido, volviendo a esta idea de qué es lo que hay del pensamiento de Nietzsche hoy, yo creo que lo que se podría plantear es que quienes responden al pensamiento de Nietzsche son aquellos autores que podríamos denominar post-nietzscheanos, que son precisamente los que abandonan a Nietzsche. Es decir,
aquellos que plantean que el pensamiento de Nietzsche no es ni el pensamiento del eterno retorno, ni el pensamiento de la voluntad de poder, ni el pensamiento en torno al ultrahombre, sino precisamente ese estilo del pensar que significa el perspectivismo y que significa la idea que Nietzsche desarrolla en el perspectivismo, que es la idea del pensar en términos de ficción. Desde ese punto de vista, creo que a lo que nos convoca Nietzsche hoy en día, justamente en este año que se cumplen 170 años de su nacimiento, creo que a lo que nos convoca es abandonarlo, ¿no? Es decir, asumir la idea de que el, entre comillas, discípulo nietzscheano es aquel que está dispuesto a la partida, es aquel que está pronto a dejar al maestro, porque no hay nada para enseñar, o tal vez lo único que hay para enseñar es que no hay nada como enseñanza posible más que esta idea de tonalidad del pensamiento que es el perspectivismo. Como ustedes sabrán, Nietzsche en los últimos años que se consideran de lucidez, y sobre todo en esos últimos días de 1889, antes de entrar en lo que se han llamado los 11 años de la locura, escribió una serie de pequeñas esquelas que mandó a distintos amigos y no amigos, gente que tampoco conocía, y esas esquelas las firmó con distintos nombres, ¿no? Como Dionisos, como el crucificado, y una de esas llamadas esquelas de la locura está dirigida a Brandes, que era un literato y un profesor de los países escandinavos que había empezado a enseñar Nietzsche en sus cátedras de literatura, ¿no? Uno de los pocos, porque digamos, hay que decir que tampoco Nietzsche en su época encontró demasiada resonancia. Y entonces, en esta esquela que le escribe a Brandes, él le escribe, son dos pequeñas líneas en donde señala lo siguiente. Le dice: querido amigo, después de haberme encontrado, después de haberme descubierto, lo difícil no es encontrarme, lo difícil ahora es perderme. Y yo creo que el pensamiento de Nietzsche apunta en esa dirección. Por eso diría, quienes son, digamos, seguidores de Nietzsche en esta época son precisamente aquellos que no lo siguen, es decir, aquellos que lo pierden, aquellos que están dispuestos como, digamos, esos compañeros y discípulos que pedía Zaratustra y que nunca encuentra, a abandonarlos. Esa actitud de abandono Nietzsche la caracterizó como deshacimiento, es decir, esta idea de no permanecer fijado a nada, y Nietzsche agrega: hay que estar atentos para no permanecer fijado ni siquiera al propio deshacimiento, ¿no? Porque uno podría convertir esta idea nuevamente en algo a lo cual asirse. Desde ese punto de vista, el pensamiento de Nietzsche me parece que básicamente es un pensamiento, como él lo caracterizaba, del quizás, del tal vez, y desde ese punto de vista es un pensamiento, como decía muy bien Deleuze, que nunca puede hacer burocracia y nunca puede llegar a ser escuela, ¿no? A pesar de que algunos enseñamos Nietzsche, pero bueno, lo enseñamos con esta consigna de decirle a los estudiantes: olvídense de lo que dijimos, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, buenas noches. Como una suerte de atardecer. Bueno, toca hablar de Freud. Primero quiero agradecer la convocatoria por parte de los chicos de Casa Politécnica. Es como venir a la casa de los primos para mí, porque yo pertenezco a la Facultad de Psicología y me toca hablar de Freud después de haber escuchado, la verdad, que los compañeros increíbles presentaciones.
yo estuve como intentando pensar cómo transmitir a un conjunto de alumnos. Suena horrible. ¿Qué sería Freud, no? ¿O quién sería Freud? Y para mí Freud, en principio, es un médico que no entiende mucho el discurso moderno de la medicina. Esta es la primera sospecha freudiana, que no es para nada menor, y que lo lleva de alguna manera a Freud a acercarse a París, a la Salpêtrière. La Salpêtrière es, en principio, el primer campo de clínica en el que Freud decide formarse. Es un manicomio de mujeres que están locas. A mí esto me parece esencial para poder rescatar la pregunta inaugural. No sé, es como complicado decirlo en estos términos, pero sería algo así. Y me tomé el atrevimiento de imprimir algunas fotos que tienen que ver con esa época de las locas de la Salpêtrière, ¿no? Se puede ver que, no sé si se ve muy bien, pero la pasé porque me parecía como bastante gráfico de la expresión de un dolor silencioso, pero que al mismo tiempo no para de ser escuchado por Freud. Él se acerca a la clínica de Charcot, como les decía, y el primer texto que él escribe intenta de alguna manera sistematizar la diferencia entre lo que serían los ataques histéricos de estas mujeres locas, pobres, y las parálisis orgánicas. Y Freud se da cuenta, de una manera para mí muy inteligente, que no coincide la biología con lo que les pasa a estas muchachas. Es decir, que lo que se pone en juego ahí es otra idea de cuerpo que no coincide con la anatomía. Escribe este artículo que seguirá después desarrollando a lo largo de toda su teoría y que de alguna manera yo creo que queda también bastante sistematizado en un texto de él que es posterior, que se llama Fantasías histéricas y su relación con la bisexualidad, en donde lo que intenta ver Freud es que en los ataques histéricos, a diferencia de las epilepsias, por ejemplo, cuando una epiléptica cae, en el ataque histérico, el ataque histérico, a diferencia de la epilepsia, antes de caer, controla que haya un almohadoncito para no romperse la espalda, por ejemplo, ¿no? Es un detalle que él observa, al mismo tiempo que también observa que hay una escena representada en ese ataque. Que al mismo tiempo que la mujer es violada, representa la violación, representa también, ¿sí?, al que la viola. Recordemos que es una época donde aparecen los discursos feministas también. Es decir, que lo que se está poniendo en cuestionamiento, yo creo ahí, es qué lugar tiene la mujer dentro de la modernidad. O a lo largo de la historia, ¿no? Es decir, que lo que él ve es que esos síntomas dicen algo que no coincide con la razón, algo que no coincide con la racionalidad. Es decir, que cuestiona a la modernidad en tanto que conciencia. Hay algo que escapa a esa lógica y que Freud llama una segunda conciencia y posteriormente lo llama el inconsciente. Es decir, aquello que se expresa, pero que por acto de la represión no puede ser dicho más que de una manera de máscara, de jeroglífico, dice él. Pero para no asustarnos con el inconsciente, Freud escribe un artículo maravilloso que es, para mí todo es maravilloso en Freud, que les voy a decir, yo estoy enamorada. Un texto que se llama Psicopatología de la vida cotidiana. ¿Lo tienen visto, leído, escuchado? Bueno, él dice, a ver, hay estados normales que no representan lo patológico, en donde podemos dar cuenta de la existencia del inconsciente. ¿En dónde? En los lapsus. Saben lo que son lapsus, ¿no? Un acto fallido, un sueño, ¿no? Un chiste. En donde él dice, al registro de la conciencia se le interfiere algo llamado inconsciente, que la única manera que tiene de expresarse es vía estas formaciones del inconsciente, que dan cuenta que lo que uno quiere decir no coincide con la conciencia, sino que hay un más allá que lo rige, complicando muchísimo la idea de sujeto de Descartes, porque ya no es un sujeto más ligado a una razón, sino una cuestión más volitiva, sino que aparece un sujeto que está de alguna manera dependiendo y es efecto de su inconsciente, un inconsciente que es perverso, un cuerpo que es pulsional, polimorfo,
aparecen los niños, aparece una nueva versión que da Freud de los niños y de la infancia, ligada así a una sexualidad. La moral victoriana se horroriza a esto y lo acusa a él de ser más o menos una suerte de médico pornográfico. Esperen que me fui hablando un montón de cosas y me pasé un montón de otras. Pero no importa, como suele pasar. ¿Cómo voy con el tiempo? ¿Bien? Porque es como... ¿Hay alguien que sí? ¿Hay tiempo? Él dice, en el olvido está desplazado lo que se recuerda. Y a mí me hizo acordar un poco a lo que vos estabas planteando recién de la cuestión del olvido y de la memoria. Hay un primer momento de la obra freudiana en donde Freud cree fehacientemente que se puede recordar todo. Es decir, que rememorando aquello sexual reprimido, la persona se puede curar. Y después se da cuenta que esto es imposible. Siempre hay algo más para poder decir. Es decir, que esto no se agota, que una interpretación no se agota. Con lo cual, él termina teorizando en el libro de Interpretación de los Sueños, el famoso ombligo de los sueños, no sé si alguna vez lo han escuchado hablar, este término, en donde dice, hay un límite a la interpretabilidad de un sueño. A mí me parece que esta idea, también como de este sujeto sujetado hacia el inconsciente y aún imposible, está bastante ligado a lo que posteriormente va a plantear el estructuralismo, también con una idea de sujeto bastante ligada, ¿no? O efecto, ¿sí?, de una estructura, que en este punto se acerca muchísimo a Marx, ¿no?, este pensamiento, porque uno diría, son las fuerzas productivas las que determinan el lugar al sujeto dentro, ¿sí?, de un modo de producción X. No es un acto de conciencia, ¿no?, en donde yo decido asociarme a otro libremente, con el cual establezco un pacto, sino que esto se rige bajo otra lógica que es atemporal y que básicamente es loca y es fragmentaria, completamente contrario a una idea de un saber total, manejable. El método que Freud elige, y yo traje una foto del consultorio de Freud porque me parece fascinante de eso. Ojalá que el consultorio fuera así de lindo, ¿no? En donde se ve, no sé, paso así como rápido por acá, ¿no? Él se ubicaba atrás, decía que se tirara, ¿sí?, en el diván, por varias razones. Una, porque le molestaba estar todo el tiempo mirando a los pacientes y que los miraran durante 8 horas. Y segundo, porque él creía que en esa posición, y acá él lo dice de una manera muy linda, dice que en la forma horizontal uno dice las cosas importantes, yo creo que esto es así, que le permitía de alguna manera a Freud poder correr un poco el prejuicio de la mirada y poder escuchar ese lenguaje que no respondía a las lógicas gramaticales tradicionales. El lenguaje también pasa a ser un jeroglífico para él. Aparecen las reiteraciones de sonidos que van marcando las subjetividades sin que la persona se dé cuenta. Una cosa que a mí también me parecía como interesante rescatar, perdón, le voy a correr esto, así lo traigo a Freud, que también lo tengo en tomo, como vos tenés avance, Ángel, me parece, que ya no quieren más. Esperen un minuto, por ahí sale la hoja sola volando. Perdón, la demora. Freud tiene un método en la escritura que a mí me parece interesantísimo, para variar. Tanto en las conferencias como en muchos de los textos de él, nosotros vamos a ver que él se genera interlocutores contrarios a su pensamiento. Es casi metodológico. Hay un texto que ya es como el colmo, que es el análisis profano, ¿sí? En donde básicamente está todo el tiempo remitiendo a un otro. Pero también en sus conferencias él decía, podrán muchos de ustedes criticarme, ¿no? Arrancaba siempre diciendo esto. Ya sabía que venía la crítica, pero la crítica tiene que ver básicamente con el método psicoanalítico. Y yo recordé una conferencia que se llama La Transferencia, sobre la neurociencia de transferencia, es una conferencia del año 15, creo, 17, si lo muevo se cae, así que no lo toco, en donde Freud dice lo siguiente: de la energía
con que me defiendo contra el reproche de que el tratamiento psicoanalítico impulsa al enfermo a vivir sin freno alguno su vida sexual, harán mal en deducir que nuestra influencia ejerce en provecho de la moral convencional. Esta intención nos es tan ajena como la primera. No somos reformadores, sino observadores. Fíjense lo que dice, ¿no? Un psicoanalista es ante todo un observador. Pero lo que nadie puede impedirnos, y acá viene el gol de media cancha para mí, es que nuestra observación posea un carácter crítico. Por eso esta cuestión del interlocutor, para poder, digamos, potenciar el pensamiento. A mí me parece como algo súper rico de la posición freudiana en general con toda su obra. Siempre está dispuesto a repensarse, y en este punto me parece también muy cercano a esta cuestión de lo inacabado de la interpretación, ¿no? Él siempre dice, bueno, ya... Levi-Strauss también tiene algo de esto, cuando él dice, bueno, escribo mitológicas y el día de mañana esta obra puede ser otra y vendrá otra y caerá, ¿no? Es, bueno, esta idea que es bien freudiana. Sigo. Por lo tanto, no podemos tomar la defensa de la moral sexual convencional y aprobar la forma en que la sociedad intenta resolver en la práctica el problema de la vida sexual. Podemos decir a la sociedad que lo que ella llama su moral cuesta más sacrificios de lo que valen y que sus procedimientos carecen tanto de sinceridad como de prudencia. Y por último termino diciendo, y en este sentido me acerco un poquito más a Marx otra vez, que me perdí, se me fue la cabeza porque estoy mirando el papel. Él dice que básicamente los estados patológicos de una persona están ligadas a los estados de su libido. La libido es la energía vital, si uno quiere decirlo en términos muy generales. Es un poco más complejo, pero vamos a decirlo así. Y que básicamente se debe a dos polos, el de privación y el de acumulación de libido. Si esto no habla del modo de producción capitalista, yo no sé de lo que habla. Pero a mí me parece como esto algo no solamente muy clínico. Un paciente, digamos, no viene a cuestionar el modo de producción capitalista, esto está claro. Pero sus síntomas quizás sí, aunque no lo sepa. Y esto es lo interesante también de descubrir. Cuando Freud empieza a ligar al dinero y la clínica, se empieza a dar cuenta de que el dinero no es cualquier cosa dentro de la clínica. Y como el paciente maneja su dinero, va a manejar su economía vital. Si esto no es marxista, insisto, ¿dónde está? Si no, esta idea de que aquello que se acumula no circula, y lo que no circula se enquista y se enferma. Esto es lo que él ve. Cuando la libido no puede ser descargada, no puede encontrar satisfacción, ¿sí? La persona se deprime. Es así de fácil la clínica, ¿no? Hay estados alegres y estados tristes, aunque es mucho más complejo que eso. Finalmente yo quería como a este apartado lo llamé la banalización del complejo de Edipo, porque me tiene un poco como podrida la banalización del complejo de Edipo, cuando se piensa simplemente que es una narrativa entre papá, mamá e hijos. Si uno no puede leer al Edipo en términos económicos, estamos en problemas. Básicamente la ficción del Edipo sirve, ¿sí?, para sostener el modo de producción burgués. ¿Qué quiero decir con esto? Que es el mínimo de economía familiar que se necesita en una sociedad capitalista, en donde se necesitan de ciertos lugares, de ciertas narrativas, de ciertos lugares de sometimiento. Freud escucha en estos síntomas justamente la posibilidad de una denuncia sobre esos saberes sometidos, ¿no? Sobre el lugar de un niño sometido, ¿sí?, a esta forma que en principio se impone como ciertos discursos que operan generando ciertos efectos sobre los cuerpos y sobre las subjetividades. A mí hay algo del método freudiano del psicoanálisis que es esto, siempre en el caso de la neurosis, porque si nos metemos en la psicosis o en otras estructuras vamos a estoy hablando en términos de la neurosis. El método de él es la asociación libre, ¿no? Diga lo primero que se le ocurra, se le pase por la cabeza.
Esta apuesta a ir en contra de la racionalidad a mí me parece como interesante en términos de poder develar qué discursos y qué microfascismos nosotros habitamos y tenemos automatizados y que aparecen así, de manera intempestiva, aparecen de golpe en algunas frases. No quiero ahora buscar ningún ejemplo clínico porque la verdad es que sería bastante más complejo, pero uno puede escuchar que cuando un paciente habla de dinero está hablando de otra cosa y que muchas veces tiene que ver no solamente con el valor, sino con la energía que dispone para poder vivir o que cree que dispone para poder vivir. Por último quería acercar a Derrida, ya que lo nombramos y lo charlamos un poquito antes de empezar. A mí me parece que, ya que estamos en la Facultad de Filosofía, poder hablar de la deconstrucción de Derrida, a mí me parece también, es una interpretación mía, ¿no?, que de alguna manera explica muy bien la posición con la que Freud encaró la pregunta por la histeria. No se trata de lo que le pasa, sino de qué fuerzas operan para que eso ocurra, sin que eso tenga ningún tipo de valor en sí mismo. No está bien ni está mal, eso dice algo. Y me parece que esto devela que no hay una causa, ¿no?, para pensar un problema social, sino que hay un entramado de cosas que aunque nos tomemos el tiempo de intentar indagar y develar, siempre nos va a quedar un resto que va a resistir, pero que va a resistir también a cualquier tipo de pensamiento. Y eso es también lo interesante. Porque como decía Foucault, siempre hay una plebe que resiste a cualquier discurso hegemónico. Bueno, esto de mi lado